contigo en la distancia estoy. Grandes directores, hacia una semiótica cinematográfica. Bienvenidos al curso Grandes Directores, hacia una semiótica del cine. Primero que nada, no quiero que se asusten. No es un curso complejo, es un curso que quiero que sea entretenido, que ustedes disfruten, que disfruten las películas sobre todas las cosas, ¿no? Que no se claven en analizar primero. Primero es disfrutarlas y después viene el análisis. Una segunda vista sobre las películas o una recapitulación mental sobre qué elementos vimos y entonces tratar de tener una parte mucho más fundamentada sobre una crítica del cine. No criticarlo a priori, no decir es nada más de una parte visceral, me gustó, no me gustó y dejarlo ahí en la subjetividad. No, tener elementos para decir me gustó por esto o no me gustó por estos elementos. Igual algunas veces hay películas que no son de nuestro agrado porque no hacemos clic con ellas, porque no tenemos una inmediatez con la película o simplemente no es nuestro género favorito, ¿no? Por ejemplo, yo no soy fan de las películas de terror, pero hay muchas películas de terror que me encantan. O sea, y ahí van varias cosas. Y también se debe reconocer cuando una película de terror es buena, aunque a mí no me guste. Me gusta mucho la comedia y son pocas las películas de comedia que realmente me hacen reír, pero me encanta la comedia. O, por ejemplo, las películas de superhéroes, que soy fan desde siempre de muchos cómics, pero la mayor parte de las películas de superhéroes que veo me decepcionan, ¿no? Hay muchas que son buenas y otras que pues, a mí no se me hacen tanto. Pero bueno, ya ahí podemos ver parte de la objetividad, parte de la subjetividad. Y la parte objetiva yo quiero que tengamos mucho más conocimiento para poder decir, bueno, esto se analiza de esta forma, esto de esta otra, y poder tener un argumento mejor sobre el cine. No es en sí un curso de semiótica, eso que quede claro. No estamos hablando de semiótica como teoría tal cual, sino que vamos a analizar. Gracias a varios autores vamos a tener más herramientas para poder nosotros analizar las películas. Entonces, este curso sí está marcado con varios autores de semiótica. Vamos a pasar desde unas partes pequeñas de Roland Barthes, vamos a ver obviamente a Saussure, a Peirce, a un poquitito de Umberto Eco y Greimas. Pero en ningún momento lo vamos a ver de una manera teórica. Voy a tratar de darles un resumen o de mencionar algunas cosas que van de semiótica y tratar de meterlas dentro de los discursos cinematográficos que tienen estos directores. Por eso elegí estos 5 directores. Vamos a hablar de Denis Villeneuve, de Yorgos Lanthimos, de la directora Lionel Ramsey, del argentino Juan José Campanella y ya en estos momentos clásico, Darren Aronofsky, ¿no? Entonces agarré 5 directores un poco distintos que no tienen alguna línea en común entre sus películas, pero que todos van a tener algo sobre la semiótica que nos va a interesar en su filmografía. Como son videos cortos, no podemos profundizar demasiado en la información de cada película. Sí, o sea, podríamos irnos por película a hacer un video completo, pero el chiste, lo que quiero es que vean un poquito del estilo tal cual de cada director. Entonces, bueno, con el tiempo nos va a dar para poder analizar a grandes rasgos parte de su filmografía. Elegimos unas de 2 a 4 películas por director y de esas vamos a estar hablando. Ojalá ustedes puedan ver las películas antes de cada una de las sesiones para poder dejar comentarios, poder platicarlo o que mínimo los spoilers pues no sean tan fuertes, ¿no? De cualquier forma, yo trato de analizar la película sobre el lenguaje narrativo que tiene al principio de la peli, dejando algunas cosas al aire sobre la estructura que va hacia el final de la película, pero tratando de no dar los elementos que dan hacia el final. Bueno, yo no me importan tanto los spoilers, no soy una persona que se moleste tanto con un spoiler, a menos de una que otra película que donde sí es muy importante esa revelación, pero muchos no quieren saber absolutamente nada de la peli, ¿no? Entonces, bueno, ya habrá casos, por eso yo les digo las películas que van a ver para cada una de las sesiones, ustedes sí pueden verlas y ya las comentamos. Roland Barthes nos habla de la muerte del autor o la desaparición del autor, que no es otra cosa más que, bueno, a grandes rasgos,
que la obra no termina de ser escrita hasta que el espectador está frente a ella, ¿no? Hasta que alguien le da lectura a un libro, es el libro realmente termina de ser escrito. Hasta que no vemos una película, no termina este proceso de la película. Hasta que alguien no escucha la pieza musical, o ve la obra, o ve la danza, o se para en una instalación. Hasta ese momento la obra no está terminada. Y es por ello que él dice que en ese punto el autor deja de existir. Sí, ahora es el espectador el que cierra el ciclo y la obra tiene una vida por sí sola. No va a estar ahí el autor diciéndote, quise decir esto o igual en la primera presentación puede estar, ¿no? Pero en todas las demás no va a estar, ¿no? No va a estar ahí. Entonces, el chiste es que la obra hable por sí sola. Entonces tú ya no puedes defenderla. Tú ya no puedes tener una voz sobre esa obra y decir, no, es que yo lo que quise decir en esto era un discurso sobre la muerte. O quise decir sobre la insoportable edad del ser, ¿no? En algún sentido. Pero no, así no va en la obra de arte. Ella vive por sí sola. Y en ese sentido, nosotros nos interesa, por ejemplo, si vemos una Guernica, si vemos la Guernica, no nos va a interesar si es de Picasso o no, sino el poder que tiene la obra por sí sola. Bueno, eso decimos ahorita, y bueno, pongo el ejemplo en pintura, y siempre voy a tener ejemplos de pintura, porque bueno, es un arte que me gusta mucho, siempre va a haber ejemplos de pintura, danza y música, y igual teatro un poquito. Pero dentro de este mundo de la pintura podemos saber que, bueno, Picasso es una firma, ¿no? Ya es un referente directo de la cultura, de un estilo, de un tipo de expresión, y bueno, obviamente sabemos que es un sello de calidad sobre la pintura. Eso no quiere decir que te guste o no te guste, ¿sí? La Guernica. Pero la obra por sí sola, yo tendría que llegar a ella y decir, claro, o sea, esto me llega muy profundo, o no me llega, o no me parece nada, ¿no? Antes de saber que es un Picasso. Sin embargo, nos gusta saber que esa pintura es de Picasso y que otras pinturas son de Picasso, o que cierta música está compuesta, no sé, por Wagner, o tal música es de Pink Floyd, o tal otra es Led Zeppelin, o no sé, esta obra es de Bruch o cualquier cosa así, ¿no? Al igual nos pasa con las películas. Cuando vemos una película, sabemos y lo tenemos como firma, como referente, el saber que una película es de Kubrick o es de Woody Allen, y ya por sí sola esa marca te está vendiendo. Estás llegando a esas películas porque hay un referente de calidad o de estilo que nos llama la atención. Entonces, nosotros queremos ver ese cine, ¿sí? Pero deberíamos de analizar las obras por separado, sabiendo que no pertenecen a ese autor, etc. Sin embargo, no lo hacemos. En esta época, con todo nuestro bagaje postmoderno, lo que nos gusta mucho también es saber quiénes son los autores, cómo fueron, saber un poquito más de ellos, tratar de limar ese espacio que hay entre el espectador y la obra, tratando de acercarnos un poquito al autor y tratar de entender un poco mejor cómo fueron creadas esas películas. ¿Sí? Así vamos a analizar el cine en este momento. Vamos a ver qué llevó a los autores a contarnos las cosas, o qué líneas narrativas siguen ellos, si usan algún tipo de movimiento durante todas sus películas y cómo esos movimientos nos están representando algo, o si tienen una parte temática que es recurrente durante su cine. Es algo que nos atrae. Por eso a veces nos gusta ver tal película de tal director, o ver el cine de tal director, porque hay algo que hizo clic contigo. Hay algo que en el momento en que lo viste te cautivó y quieres saber más de él. Quieres saber más de sus películas. Y no quiere decir que el autor te caiga bien, o que el autor sea una buena persona, o que el autor sea... No. Vamos a conocer el cómo llegaron a crear esas obras, ¿sí? Y cómo es la obra que me cautivó. ¿Sí? Ya si el director no nos interesó, o el director es otra cosa, pues bueno, va un poco separado a lo que yo quiero llegar en este curso. En otros posiblemente veríamos la influencia de la vida del tal personaje dentro de su filmografía. Pero es una lectura a partir de los estilos narrativos que tiene cada director y cómo usa los signos para ello.
Y bueno, como yo les mencioné, en este primer video veremos un poco sobre la obra de Denis Villeneuve. Así que comencemos.